Cordial saludo. Este es la sustentación de la posttarea de señales y sistemas del grupo 72 para el tutor Andrés Quintero. Mi nombre, Andrés Fabián Porras. Entonces, ¿qué se espera con el desarrollo de esta actividad? Pues se presenta el análisis matemático para la función de transferencia de un filtro de segundo orden y vamos a ver cómo se realiza o se hallan los datos más importantes para ese tipo de filtro. Entre los objetivos más importantes está el de caracterizar el comportamiento del filtro de segundo orden y el de realizar correctamente el análisis matemático para la función de transferencia. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, comenzamos con un filtro analógico. El filtro, tenemos unas constantes, después de sustituir las constantes, nos queda que la función de transferencia del filtro es esta que tenemos acá, 60 sobre s al cuadrado más 311.1 s más 30.000. Aquí tenemos la respuesta al impulso. La respuesta al impulso del sistema. Entonces vemos que la respuesta al impulso unitario, vemos que se estabiliza en 2. Se estabiliza después de aproximadamente 0,033 segundos. Ahora, el primer dato que nos piden es hallar los valores de frecuencia natural del sistema y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, para hallar esos valores con la función de transferencia, entonces lo que utilizamos es la propiedad de identidad. Nosotros sabemos que el filtro con la función de transferencia de segundo orden tiene estos componentes: K, la frecuencia al cuadrado, bueno, todos estos valores aquí, y lo único que hacemos nosotros es sustituirlos. Sabemos, por ejemplo, que la frecuencia al cuadrado es el coeficiente independiente del denominador. Entonces, simplemente lo que hacemos es despejarlo y obtenemos que la frecuencia natural del sistema es de 173.21 radianes sobre segundo. De la misma manera, para hallar el coeficiente de amortiguamiento, sabemos que 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia es igual al segundo término. Aquí me faltó colocar una S. Entonces, simplemente despejamos la fórmula, despejamos el coeficiente de amortiguamiento y me da un coeficiente de 0.898. Entonces, bueno, analizando el coeficiente de amortiguamiento, vemos que es un coeficiente que está entre 0 y 1. Esto nos indica que es un sistema subamortiguado. Además de que es un sistema subamortiguado, nos dice que es un sistema pasabanda por la posición de los ceros. Ahorita vamos a la posición de los polos, perdón. Y vemos que no hay sobrepico. Este tema de que no haya resonancia nos va a indicar mucho para hallar los siguientes valores. Entonces, aquí utilizando MATLAB, hallamos los polos y los ceros del sistema. Entonces, vemos que tenemos esta es la función de transferencia y tenemos los polos tenemos dos polos y tenemos que un polo está en menos 156 más J 76,2, el otro estaría pues en el mismo sitio pero conjugado, entonces sería menos 156 menos 76 J. Entonces vemos que los polos están en el semieje, en el semiplano izquierdo. Ahora, vamos a hallar la ganancia máxima del filtro. Ahora, teniendo en cuenta que nuestro coeficiente de amortiguamiento es mayor a 0,707, es decir, no hay resonancia, entonces la ganancia máxima está dada por 20 el logaritmo de K. Ahora, ¿cómo hallamos K? Entonces, aplicando la propiedad de identidad, sabemos que 60 es igual a K W al cuadrado o la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, en este caso, pues, lo único que hacemos es sustituir los valores. Eso me da 0,002. Aplicamos la fórmula 20 por logaritmo en base 10 de este valor y eso me da menos 53,27 decibeles. Esa sería la ganancia máxima. Ahora, con MATLAB vamos y verificamos si ese valor es correcto. Entonces, bueno, acá tenemos el script con lo que hacemos. Armamos nuestra función de transferencia, aplicamos la
función para hallar el diagrama de Bode, y acá tenemos, justamente en ese puntico tenemos la ganancia máxima, y me dice que es de menos 54 decibeles, ¿cierto? A nosotros nos dio 53,27, un valor muy cercano, ¿sí? Que no es muy exacto, pero bueno, acá lo tenemos y nos confirma el diagrama de Bode que efectivamente es ese valor. Ahora vamos a hallar la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces, la frecuencia del sistema, nosotros tenemos una frecuencia natural de raíz de 30.000. Entonces, el rango para las frecuencias o para las cuales la frecuencia va a ser máxima está desde 0 hasta 0.1 por WN en radianes. Es decir, que las frecuencias en las cuales se presenta la máxima ganancia va a estar entre el rango de 0 a 17.32 radianes por segundo. El ancho de banda. Entonces, el ancho de banda, ¿qué me indica? Me indica las frecuencias que el filtro no atenúa o que deja pasar sin una atenuación significativa. Para ese caso utilizamos la siguiente fórmula, que depende del coeficiente de amortiguamiento de W, y reemplazando los valores tenemos que el ancho de banda es un ancho de banda de 122,62 Hz. Ahora, en MATLAB nosotros tenemos una función que se llama bandwidth. Entonces simplemente ya tenemos armada acá nuestra función de transferencia, que sería esta, la función de transferencia, y al aplicar bandwidth, entonces él me dice que el ancho de banda es de 129,36, y con eso ratificamos el valor obtenido analíticamente. Ahora, la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo, es decir, nosotros tenemos HS, el filtro en el dominio de la frecuencia, ahora nos lo piden hallar en el dominio del tiempo. Para esto utilizamos la transformada inversa de Laplace, simplemente hallar H que depende de T. Y para esto tenemos que utilizar las fracciones parciales, que las aplicamos a la función de transferencia. Entonces, lo primero que hacemos es determinar o reescribir el denominador como una multiplicación de polinomios o de binomios. Entonces, bueno, acá utilizamos la ecuación de segundo grado. Con eso obtenemos los polos. Los polos son imaginarios conjugados o complejos conjugados, y con eso armamos entonces nuestros binomios. ¿Sí? Me quedaría de esta forma, me quedarían conjugados, y hallamos las constantes de las fracciones parciales. En este caso, pues simplemente hallamos una y sabemos que la siguiente va a ser igual pero conjugada. Entonces, para eso evaluamos los coeficientes tal y como hicimos en el trabajo anterior, y obtenemos que nuestra ecuación, después de realizar todos los cálculos, que nuestro coeficiente es igual a J 0,3938. Entonces, simplemente las fracciones parciales asociadas pues serían el mismo valor, o sea, es el mismo pero conjugado. O sea, sería J, 3938 en un lado, en el otro sería menos J, 3938 en el otro. Ahora, para aplicarle la transformada inversa de Laplace o para las tablas, entonces tenemos que reescribir estos datos, porque nosotros sabemos de la tabla de la transformada de Laplace. Para poder transformarla necesitamos que este valor de acá, que se llama beta, debe ser igual a este valor que está acá, ¿cierto? Y acá los tenemos diferentes, acá tenemos 0,39 y acá 76,188. Entonces lo que hacemos es multiplicar por arriba y abajo para que no se nos dañe la ecuación por 193.46, y ya con eso tenemos entonces, ahora sí, tenemos nuestro valor acá, J,76185, acá igual, y aplicamos la fórmula. Entonces, después de aplicar la fórmula o la transformada de Laplace de las tablas, tenemos este valor, y haciendo las operaciones indicadas tenemos que h de t es igual a 0,7876 e a la menos 155.55 t multiplicado por seno de 76.185 t u de t. Y ahora vamos a hallar la respuesta en estado estable para la entrada. Entonces, las siguientes tres preguntas o tres ejercicios, todos van a ser muy parecidos. Nos van a dar una entrada senoidal, en este caso es coseno,
y tenemos que hallar la respuesta en estado estable. Entonces, para determinar esa respuesta en estado estable, según la literatura estudiada y según los videos que compartieron los tutores, entonces tenemos que la respuesta en estado estable va a ser igual. Acá tenemos una entrada estable, acá es coseno, pero podría ser perfectamente un seno. Va a ser igual. Y este es nuestro sistema. En nuestro sistema que tiene una función de transferencia, esa función de transferencia la podemos escribir como magnitud y ángulo de fase. En este caso, el W va a ser la frecuencia va a ser la frecuencia angular va a ser la frecuencia angular de la onda, de la onda o de la señal senoidal que entra en nuestro sistema. Entonces, la respuesta va a ser a la misma señal, la señal la misma, pero multiplicada por la magnitud de nuestra función de transferencia, y en el ángulo se hace un desfase de igual al ángulo de el ángulo de la fase de la función de transferencia. Entonces, para ese primer caso, pues, ¿qué tenemos? Entonces, reescribimos nuestra función de transferencia, pero ahora en la frecuencia. Me quedaría H, simplemente cambiamos la S por J omega. Tenemos entonces para el primer punto, tenemos omega 0.02, que sería el omega del coseno de la señal de entrada, y entonces planteamos la siguiente ecuación. Entonces simplemente, donde teníamos S, colocamos J omega. Al hacer este desarrollo, todo desarrollo que es simplemente un desarrollo de números complejos, de elevar al cuadrado, de multiplicar aquí, multiplicar allá, sumar, después de, me queda un número complejo en el denominador, entonces tenemos que multiplicar de arriba y abajo por el conjugado para que el número me quede en la parte de arriba. Bueno, en fin, me daría que el número complejo asociado a esa función de transferencia es 0.002 menos J 0.0004148. De esto hallamos la magnitud, que me da 0,020. Hallamos el ángulo, que sería menos 0,002074 radianes. Eso equivaldría a menos 0,00119 grados. Y la respuesta era la que tenemos más adelante. Sería entonces, multiplicamos la función de entrada, la señal de entrada, perdón, la multiplicamos. La magnitud la multiplicamos por la magnitud de nuestra función, de la función de transferencia evaluada en esa frecuencia angular. Y tendría un desfase, aumentaría el desfase con la fase del ángulo encontrado en el punto anterior. Eso me daría 0.012 coseno de 0.02t más un ángulo de fase de 0,001724. El siguiente punto es igual al anterior, pero ahora la frecuencia cambia. Ahora sería 6 coseno 300t más a. Entonces se hace el mismo procedimiento, pero ¿qué cambia ahora? Ahora cambia que en el anterior era una frecuencia de 0.02, en este caso será una frecuencia de 300. Hacemos el mismo procedimiento, el mismo cálculo de números complejos. Eso me da, después de hacer todas las simplificaciones correspondientes, un número complejo de menos 0,002924 más J 0,004549. La magnitud sería 0,005408 y el ángulo sería menos 2,14 radianes, o en grados sería menos 122,72. La respuesta en estado estable, ya sabemos cómo es simplemente se multiplica la magnitud de la señal de entrada, se multiplica por la magnitud de nuestra función de transferencia evaluada en esa frecuencia angular dada, y el ángulo, hay un desfase en el ángulo, hay un desfase que sería pues la suma de el ángulo que se está dando acá. En este caso me daría la respuesta en estado estable, después de hacer la simplificación, me daría 0,032 coseno de 300t menos 2,12 radianes. Y para el último punto me pide hallar la respuesta en estado estable de 6 coseno de 900t. Aquí no tenemos un ángulo que suma ni nada, y hacemos el mismo procedimiento. Entonces sería simplemente evaluamos la función de transferencia en esa frecuencia angular,
¿cierto? Eso me daría un número complejo, eso me daría igual a menos 0,0006814 menos J0002446. La magnitud la tenemos acá, el ángulo sería menos 2.8 radianes, eso equivaldría en grados a menos 160.25, y la respuesta en estado estable, pues ya sabemos cómo es, y nos daría 0,0043 coseno de 900t. Qué pena, pues vamos a repetirlo nuevamente. La respuesta en estado estable sería multiplicar la magnitud de la señal de entrada por la magnitud de la función de transferencia evaluada en esa frecuencia angular, y el ángulo hay un ángulo de fase. Bueno, aquí en este punto este ángulo de fase no va. Aquí esta partita, bueno, acá se me fue, pero voy a corregirlo en el trabajo. Ese ángulo no va acá porque vemos que este coseno no tiene este ángulo. O sea, acá sería simplemente 900t más el ángulo de la función de transferencia evaluada en esa frecuencia angular. Entonces acá me daría 0,0043 y quedaría igual coseno de 900t menos 2,8. ¿Sí? Bueno, que realmente no cambia mucho, quedaría casi lo mismo, ya solamente 2,8, pero bueno, vamos a hacer esa corrección. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comprobar en MATLAB. Entonces, para comprobarlo en MATLAB, lo primero que hacemos es nuestra función de transferencia. Bueno, entonces simplemente utilizamos utilizamos este script para hallar esos valores de magnitud y fase. Entonces, bueno, después de ejecutar ese script, ¿qué me queda? Me queda la función de transferencia, que sería esta, y obtenemos la magnitud. Entonces, nos damos cuenta que la magnitud es exactamente la misma que hallamos analíticamente, exactamente igual, y los ángulos en grados. En grados aquí exactamente los mismos ángulos que obtuvimos de forma analítica. Entonces con esto comprobamos que los resultados están bien realizados. Como conclusiones, ¿qué tenemos? Entonces, bueno, primero, que es muy importante utilizar la propiedad de identidad y la caracterización de las funciones de transferencia de los filtros de segundo orden para determinar la frecuencia o los datos de las funciones de transferencia. Esto es muy importante, o sea, no podemos partir de cero a hacer un análisis, sino que ya sabiendo cómo es el comportamiento y la función de transferencia de ciertos filtros, entonces con eso podemos hacer un análisis y podemos determinar las variables de esa función de transferencia. Ahora, otro punto importante, del diagrama de polos y ceros del sistema podemos determinar que es un sistema subamortiguado. Eso se ratifica al hallar que el valor del coeficiente de amortiguamiento está entre el rango de 0 y 1. La ganancia máxima del filtro depende de la resonancia y sobrepicos del sistema. En nuestro caso, como no hay resonancia, la ganancia máxima se halla con la fórmula descrita. Pero si el circuito llegara a entrar en resonancia o el coeficiente de amortiguamiento fuera menor o igual a 0,707, entonces ya teníamos que utilizar otra fórmula. El ancho de banda del circuito, ¿qué me indica? Me indica el rango de frecuencias que admite el filtro sin atenuar las señales. Y por último, un dato muy importante es que la respuesta de estado estable del circuito para señales senoidales se halla con la siguiente fórmula. Entonces, la respuesta en estado estable de la señal va a ser igual a multiplicar la magnitud, se multiplica con la magnitud de la función de transferencia del sistema evaluada en esa frecuencia angular, y hay un desfase de igual a la fase de la función de transferencia evaluada en esa frecuencia angular. Muchísimas gracias.